Listo. Bueno, la idea de la clase de hoy, primero que nada, perdón que justo está entrando gente también. Esperen un segundito, que se incorpore. Así estamos todos. Sí, ahora sí. Bueno, Ulises, si alguno se pide para ingresar ahora, bueno, le iré incorporando de a poquito. Bueno, Ulises, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nos volvemos a encontrar después del receso, ¿tá? Eh, Obviamente esto, si bien son materias semestrales, comillas, tiene siempre el sabor a que es una materia anual, porque en realidad somos los mismos, casi, o sea, somos el mismo profesor, y es en sí la misma materia, solo que en cierta continuidad. Así que, nada, bueno, vamos a arrancar con metodología 2, en este caso, ¿tá? Que solamente les quiero contar un poquito antes de arrancar con el tema para hoy es que metodología 2 tiene la característica de un poco centrarse en algunos elementos un poco más prácticos eh, que metodología uno, ¿tá? O sea, en realidad, eh, vamos a ver, obviamente, como nuestras clases muchas veces las hacemos por Zoom, todo tiene un contenido teórico, lo práctico queda como relegado un poco a segundo plano porque es más difícil hacer eso a distancia, pero la realidad es que generalmente metodología 2 es un poco más práctica porque se ven, o por lo menos hacemos más foco en, por ejemplo, aprender técnicas o herramientas de recolección de datos, como por ejemplo encuestas, entrevistas, focus group, observación. Vamos a ver estas técnicas a lo largo de este semestre y generalmente cuando yo tengo clases presenciales con mis alumnos en vivo y en directo, yo hago ejercicios donde podemos practicar esto. Por ejemplo, hago que mis alumnos se hagan entrevistas entre ellos, cosas por el estilo, ¿tá? Y claro, eso lleva a que el segundo semestre se dé un poco más práctico. En el caso de ustedes todo va a parecer teórico, pero bueno, vamos a llevarlo a la idea de que vamos a aprender herramientas que ustedes van a aplicar más de forma directa en lo que sería la tesina de ustedes de cuarto año. Porque recuerden, como siempre me gusta hacerles acordar, muchas de las herramientas, o la gran mayoría de las herramientas que vemos este semestre, perdón, este año en general, son aplicadas principalmente en lo que respecta a la tesina de cuarto año. Por lo tanto, ya les digo que en segundo semestre vemos algunos elementos que son muy claros y muy utilizados en las tesis, como es aprender a hacer entrevistas, aprender a hacer encuestas, cosas por el estilo. ¿Está? Habiendo dicho esto, chiquines, la idea de la clase de hoy, o el tema para la clase de hoy, es conocer, voy a hacerlo de la forma más esquemática posible, porque yo esto que voy a presentar hoy, en general yo lo presento en dos clases, cuando lo hago de forma presencial, pero con ustedes lo voy a hacer en una sola clase, por lo tanto lo voy a tratar de hacer más esquemático, que es concretamente ver lo que es la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. ¿Tá? Eso es lo que vamos a ver hoy. Metodología cuantitativa y metodología cualitativa. Quiero que sepan también que el conocer estos dos enfoques, o sea, son dos enfoques en realidad, enfoque metodológico, enfoque, perdón, cuantitativo y enfoque cualitativo. Tienen que sigue entrando gente. Entonces, esperen un segundito, chines, porque siempre me va apareciendo gente que quiere entrar. Adolfo Correa no lo deja entrar, no sé qué le pasa, queda como cargando. Va a tener que entrar y salir de nuevo. Les decía, chicos, estos dos enfoques son muy importantes porque son literalmente los dos caminos que puede tomar la investigación científica. Es decir, el día de mañana, cuando a ustedes les toca hacer el proyecto de cuarto año, ustedes pueden optar por estos dos caminos o por lo que vamos a ver también, que es el método mixto, que constituye lo que sería la combinación de estos dos enfoques. ¿Está? Esa es la idea. Para aquellos que estén entrando recién, porque siguen apareciéndome gente entrando recién, hoy la temática de la clase es metodología cuantitativa y metodología cualitativa. Enfoques cuantitativos y enfoques cualitativos. Yo obviamente ya les subí un montón de material al campus de esto, así que tienen un montón de material ahí. Hoy lo que voy a hacer es tratar de contarles un poco de qué van estos dos enfoques, ¿tá? Sus diferencias, algunas cuestiones de esas, para que ustedes se vayan con una idea de esto. ¿Por qué son importantes, Ulises? Porque cualquier investigación de la carácter que sea,
va a tener algunos de estos dos enfoques, ¿tá? O ambos combinados. Son como los dos caminos principales que puede adoptar nuestra investigación, ¿tá? Eh, y ustedes concretamente en cuarto año tienen que optar qué tipo de enfoque va a predominar en el trabajo de ustedes. Ya les vaticino, chiquines, que la mayoría de los proyectos de investigación utilizan el enfoque mixto, es decir, ustedes van a utilizar herramientas tanto de lo quanti como de lo quali, ¿tá? Por ejemplo, después lo vamos a ver, pero por ejemplo, van a hacer, en el caso de lo quanti, muchos de ustedes van a aplicar encuestas para hacer los estudios en cuarto año, ¿tá? Sus proyectos en cuarto año, y al mismo tiempo también van a hacer algunas entrevistas, lo cual permite la combinación entre el enfoque quanti y quali. Después lo vamos a ver, ¿está? Sin embargo, sépanlo que la mayoría de ustedes, a pesar de articular los dos enfoques, predomina el enfoque cuantitativo en el caso de ustedes. ¿Está? Así que la idea de la clase de hoy es ver esto porque es una decisión muy importante que ustedes tienen que tomar el semestre que viene y de hecho lo tienen que hasta explicar en el trabajo por qué optaron por el enfoque tal o cual. ¿De acuerdo? Bueno. Como les dije, ¿qué es la metodología cuantitativa, o mejor dicho, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo? Bueno, son, por así decirlo, como les dije, dos caminos que yo puedo tomar a la hora de investigar. Son dos caras de la misma moneda porque en realidad son diametralmente opuestas. Las características que predominan y que hacen fuerte al enfoque cuantitativo son particularmente las debilidades del cualitativo y las características que hacen fuerte a lo cualitativo son las debilidades de lo cuantitativo, es decir, lo que uno tiene al otro le falta. Por eso es que es tan útil la articulación entre estos dos enfoques. ¿Tá? Por eso es tan importante mezclar los dos enfoques. Como les digo, chicos, son lo que, por eso se llaman metodologías, porque en realidad hace referencia al cómo vamos a abordar el estudio que queremos investigar. Si lo vamos a abordar con un enfoque cuantitativo, que ahora vamos a ver qué es, o si lo vamos a abordar con un enfoque cualitativo. ¿De acuerdo? Entonces, son como las dos formas o formatos que tenemos de hacer la investigación. ¿De acuerdo? Igual, sepan esto que dentro de cada uno, es decir, dentro de lo quanti y de lo quali, hay montones de formas distintas de hacerlo también. Pero como les digo, son los dos grandes caminos que tenemos. ¿Está? Vamos a empezar por el principio. Me gusta, antes de contarles, de ir al grano, de contarles directamente cuáles son las características de cada uno que vamos a ver, quiero primero hacerle una pequeña presentación histórica, por así decirlo, de estos enfoques, de dónde surgen, de cómo surgen, un poquito por arriba, obviamente, chicos, no voy a explayarme tanto, pero creo que es interesante para que ustedes entiendan por dónde vienen las cosas. Esperen un segundo, mi perro me está, con la trompa me está queriendo tocar algo. ¿Está? Ahí va. Eh, Vamos por partes entonces. Primero que nada, chiquines, la metodología cuantitativa, ustedes, si escuchan esta palabra, ¿a qué les suena? A ver si alguno se anima a decir algo en el audio. ¿A qué les suena cuantitativo? Sin A miedo. números. A números, muy bien, a cantidades, ¿verdad? Cuando yo digo metodología cuantitativa o enfoques cuantitativos, nos suena a números, nos suena a valores cuantificables. Y es exactamente eso. La metodología cuantitativa es el enfoque centrado, por así decirlo, en lo que vendría a ser la matemática, los números y particularmente la estadística. ¿Tá? De hecho, nosotros vimos algo de estadística en el semestre pasado. ¿Se acuerdan que hablamos de población, de muestra? Estuvimos hablando de estadística. Es decir, lo cuantitativo hace referencia a algo más asociado a lo que entendemos por las ciencias duras, por las ciencias como la física, la química, la biología, la matemática, la astronomía, etcétera. Es decir, las ciencias más naturales. ¿Está? Buenas noches, Paula, que recién escribió en el chat. Bien, entonces, chines, podríamos asociar estos métodos cuantitativos a aquellos enfoques que serían de carácter más medible. Es decir, yo con el enfoque cuantitativo puedo medir. ¿Por qué puedo medir? Y básicamente por lo que dijimos recién.
porque estamos hablando de números. ¿Tá? Cuando nosotros hacemos un enfoque cuantitativo, sabemos que nuestro enfoque va a tener números, nuestro estudio va a tener números. Y yo les pregunto a ustedes, para que ya vayan tirando, para que ya se den cuenta, ¿qué técnica de recolección de datos creen que podríamos utilizar si quisiéramos registrar valores numéricos en nuestro estudio, de alguna manera? ¿Cuál técnica? A ver si les ocurre. Una técnica de recolección de datos que podamos utilizar. Estadísticas, muy bien, o sea, está bien, la estadística es la disciplina que utilizamos, pero una técnica concreta de recolección de datos que nosotros podemos aplicar, por ejemplo, para extraer valores numéricos, ¿tá? Que nosotros podemos aplicar, por ejemplo, a la gente. A ver si se les ocurre. Muy La bien, encuesta. la encuesta, perfectamente. La encuesta, por ejemplo, chines. Todos habremos conocido, alguna vez habremos rellenado una encuesta, la que tiene múltiples opciones, ¿verdad? ¿Te gusta el helado de frutilla? Sí, no. O me gusta mucho, poco, nada. ¿Está? Eso, aunque tenga palabritas, chiquilines, eso lo vamos a ver más adelante, porque vamos a ver lo que es la encuesta, es una técnica que recoge datos de carácter numérico. Y lo que nosotros extraemos de esos estudios con encuestas, por ejemplo, son valores de los cuales podemos sacar cálculos. Por ejemplo, promedios, podemos sacar cálculos de relación entre variables, e inclusive lo podemos graficar y mostrar unas hermosas gráficas que nos dicen, yo qué sé, cuál es el candidato político que tiene más intención de voto, por ejemplo. Eso se saca a partir de encuestas. Y eso que estoy mencionando son estudios o investigaciones con un enfoque cuantitativo. Es decir, centrado en la matemática, centrado, como dijeron muy bien acá, en la estadística. ¿Está? Sigue entrando gente al baile de a poquito. Van a estar más perdidos que Tour con la neblina, porque ya arrancamos, pero bueno, tranquilos que yo estoy grabando esto desde el principio, así que si no entienden algo, pueden volver a escuchar. ¿Está? Continuando con la idea, les dije que iba a ser una especie de abordaje histórico. Bueno, cuando la ciencia moderna surgió, chiquilines, ¿tá? Más hacia finales del siglo X, en realidad siglo XVIII, XIX, XX, cuando empezamos a tener la ciencia moderna, la ciencia se paró principalmente en el enfoque cuantitativo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque las ciencias más originarias, las primeras que nosotros asociamos mentalmente a que, estos son las ciencias, son las que mencionamos hace un ratito, la física, la química, la matemática, la biología. Y todas estas, gurises, ¿qué tienen en común? ¿Qué utilizan generalmente en sus estudios? En la física, en la química, ¿qué usamos? Que están todas. La matemática, chiles. Fórmulas. Fórmulas, exacto, utilizamos la matemática. Por lo tanto, todas estas primeras ciencias, que son las que nosotros atribuimos como las ciencias duras, las ciencias naturales, son ciencias que utilizan fundamentalmente el método o el enfoque cuantitativo. ¿Tá? ¿Por qué utilizan el enfoque cuantitativo? Bueno, después vamos a ver las características del mismo, pero ya les adelanto que la metodología cuantitativa, al utilizar los números, permite obtener datos más certeros, ¿tá? Más confiables y medibles respecto a, confiables capaz que no tanto, depende del estudio, pero sí datos medibles, ¿tá? Datos más certeros que nosotros podemos utilizar para verificar lo que estamos estudiando. Ustedes recuerden, chiquilines, ¿tá? Que la ciencia tiene como uno de los cometidos de estructurar leyes, ¿tá? Estructurar teorías, y para eso necesita verificar los resultados. Recuerden que en el pasado, muy en la antigüedad humana, ¿tá? En la antigüedad de los principios de la humanidad, muchas personas de poder decían una verdad sin ninguna comprobación y la gente las creía. ¿Por qué? Porque era el rey, porque era el papa, porque era una persona de poder y autoridad. La ciencia no tranza con esa situación. La ciencia te dice, yo voy a tomar algo como verdad o como una teoría o como una ley, siempre y cuando pueda comprobar y verificar que los resultados son los que son. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo acá? ¿Está? Entonces, chiquines, para lograr eso, el método o la herramienta más confiable que tenía la ciencia de ese entonces para poder verificar estos resultados y que cualquier persona pudiera corroborarlo, era precisamente lo que dijimos recién, la matemática. ¿Tá?
En este caso la estadística, la matemática, lo que sea, la matemática. Por lo tanto, chiquines, es por eso, por esta precisión que tienen los números, por esta característica estructurada que tienen los números, que no permite tanto la variación de interpretaciones, es que la ciencia se separó en ella para poder hacer los descubrimientos, y es por eso que todas estas ciencias naturales se centran en el método cuantitativo. ¿Está? No es lo mismo cuantitativo que estadística ni matemática, pero vamos a tomarlo como un poquito de sinónimos, así es más fácil para que ustedes lo entiendan. ¿Está? Entonces, repasando esto que dije, chines, las ciencias naturales, cuando surgieron, ¿tá? La física, química, papá, en realidad, cuando surgieron y hasta el día de hoy, utilizan este método cuantitativo centrado en las matemáticas porque es un método confiable, porque te da valores más exactos, porque se puede medir, etcétera. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Chines, esto no es nada nuevo para ustedes. Ustedes Sí, saben perfectamente, todos tuvieron física en el liceo, capaz, seguramente en la carrera también tienen, tuvieron química en el liceo, tuvieron biología, y todos saben que el método matemático, ¿tá? De las ciencias naturales existe y se utiliza siempre. ¿Tá? Muy bien. Hasta ahora vamos todo bárbaro. La matemática, o mejor dicho, los métodos cuantitativos, ¿tá? Son fantásticos y súper útiles para poder abordar la realidad que queremos estudiar, ¿tá? Y para hacer cálculos, para medir trayectorias de una estrella, para entender nuestro planeta y nuestra naturaleza. Hasta ahí veníamos bien. Pero, ¿qué empezó a pasar? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, chiquilines, ¿tá? Empiezan a surgir lo que son las ciencias sociales y humanas, como se les conoce. ¿Tá? Estas ciencias sociales, ustedes conocerán varias de ellas, ¿no? Sociología, psicología, ciencias políticas, muchas de ellas, ¿está? Economía, muchas de ellas se pueden estudiar en la facultad, son carreras, son profesiones, son licenciaturas, doctorados, etcétera, ¿está? Todas estas ciencias sociales, chines, que surgen a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, quieren, ¿tá? Para poder validarse, quieren, mejor dicho, voy a hacer lo siguiente, se los voy a preguntar a ustedes, en vez de decirlo yo, le voy a preguntar a ustedes. Las ciencias sociales cuando surgen, ¿qué método piensan que trataron de utilizar? ¿Qué enfoque piensan que trataron de utilizar las ciencias sociales en sus inicios, principalmente? ¿El cuantitativo o el cualitativo? No, acá Cintia puso el cualitativo y no, no exactamente. Cuando surgieron las ciencias sociales, el método que trataron de utilizar principalmente es el método cuantitativo. ¿Por qué? ¿Por qué quisieron utilizar este método que es tradicional de las ciencias naturales? Porque cuando surgieron las ciencias sociales, lo que querían era ganar prestigio y ser respetadas como ciencias. Por lo tanto, ¿a quiénes te tenían que parecer para ser aceptados como ciencias? A las ciencias naturales, Ulises. ¿Entienden? Si las ciencias naturales eran las que gozaban del prestigio de ser ciencias, las ciencias nuevas que iban naciendo tenían que emular a estas ciencias naturales, a este método científico cuantitativo. Entonces, las primeras ciencias sociales tuvieron un enfoque principalmente cuantitativo. De esta manera, se fueron ganando de a poquito un poco de prestigio porque quisieron mostrar que se podía aplicar este método matemático, estadístico o lo que sea al estudio del ser humano. Porque las ciencias sociales es eso, es el estudio del ser humano en sociedad, ya sea sus instituciones políticas, como el ser humano individualmente, como en sociedad. ¿Tá? Por lo tanto, chines, las primeras enfoques, por así decirlo, por ejemplo, de la sociología, fueron más enfoques estadísticos o más tirados a lo cuantitativo. Yo sé que, a ver, una compañera puso que era el cualitativo y entiendo por dónde puede venir su razonamiento. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales, en general, nacen o vienen de enfoques no matemáticos. De hecho, provienen la mayoría de las ciencias sociales, la psicología, la sociología, etcétera, provienen de la filosofía. Y la filosofía, Ulises, no es matemática, estamos de acuerdo, ¿no? En eso podemos estar totalmente de acuerdo. La filosofía no es un enfoque matemático, ¿está? Ahora bien, ahora bien, las ciencias sociales se querían deslindar de la filosofía.
Porque la filosofía no tiene un método tan riguroso, ¿tá? Como las ciencias naturales. ¿Estamos de acuerdo, no? No tiene un método tan riguroso de comprobación. Es decir, por ejemplo, chines, voy a hacerles un ejemplo. Todos acá habrán leído alguna vez a Nietzsche, ¿no? ¿Les suena? ¿No? Seguramente sí, de filosofía del liceo, y también lo habrán visto en ética o algo de acá de la carrera. ¿Puede ser? ¿A Nietzsche lo han visto? ¿A Friedrich Nietzsche? Sí, sí. Bien. Cuando ustedes leen a Nietzsche, puede haber miles de interpretaciones distintas. Obviamente que hay gente que llega a consensos de lo que dijo Nietzsche, pero hay montones de interpretaciones distintas sobre lo que dijo Nietzsche. ¿De acuerdo? Así como con casi todos los filósofos, hay varias interpretaciones distintas. Pero si yo les doy una ecuación y un resultado matemático, ¿están de acuerdo que habrá 80 de interpretaciones distintas? No. Seguramente no. Va a haber un cálculo, un resultado, y supuestamente todos, si sabemos hacer la fórmula, vamos a llegar al mismo resultado y a las mismas conclusiones. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que la filosofía no tiene un método tan riguroso, tan estructurado, por más que a mí me encanta la filosofía, pero no tiene un método tan riguroso como lo tiene el método científico de las ciencias naturales. Entonces, chines, imagínense a las ciencias sociales querían deslindarse de esa etapa filosófica para pasar a una etapa donde se pudiera estudiar al ser humano, su comportamiento, su pensamiento, sus ideas, etcétera, desde el punto de vista científico. Y como las ciencias estaban naciendo recién, tenían que parecerse a las ciencias que ya estaban nacidas hace rato, o que ya habían nacido hace rato. Entonces emularon a los métodos cuantitativos de las ciencias naturales. ¿Hasta acá me van siguiendo, chines? ¿Sí o no? Sí, Esto sí, es una, sí. esto es como una historia nada más, ¿está? De cómo van surgiendo un poco las ciencias sociales y las ciencias naturales en general, ¿está? ¿Y a qué método? Porque claro, acuérdense, estamos todos enmarcados en el método cuantitativo y cualitativo que vamos a ver hoy. Entonces, estamos viendo un poco eso. Entonces, podemos concordar que la ciencia moderna principalmente se paró en el método cuantitativo, por todos estos elementos que mencioné, porque es medible, porque es verificable, porque la matemática no está sujeta a tantas interpretaciones distintas, sino que todos podemos interpretar que 2 más 2 es 4. Por lo tanto, las ciencias sociales, cuando nacieron, también quisieron ganar esta solidez, este prestigio, y separaron las ciencias naturales. Pero ¿cuál es ese asunto? Al principio todo venía muy bien, ¿de acuerdo? Porque al principio, yo qué sé, la sociología utilizó elementos, por ejemplo, de las ciencias naturales y estudios estadísticos en general, que obviamente siguen utilizándose, pero ocurrió un problema. A medida que pasó el tiempo y llegamos a la mitad del siglo XX, empiezan a surgir algunos investigadores sociales, sociólogos, psicólogos, etcétera, que empiezan a ver otro tipo de enfoque, principalmente en sociología ocurre esto, que empiezan a ver otro tipo de enfoque que se puede utilizar a la hora de estudiar eh, al comportamiento de las personas. ¿Tá? Digo en la sociología porque en la psicología, chiquines, ya desde el inicio, en la psicología, desde el inicio ya estaba presente el método cualitativo. O sea, estaban medio que iban muy de la mano, estaba el cuantitativo por un lado y el cualitativo, pero en la psicología, en los dos casos, ¿tá? Estaban, o sea, los dos. En la sociología no tanto, pero en la psicología sí, porque, por ejemplo, uno de los primeros enfoques psicológicos más conocidos por todos es el psicoanálisis. Y el psicoanálisis tiene un encare cualitativo. Y después surgió también a principios del siglo XX, por ahí, el método el conductista, o sea, el conductismo, que es un enfoque más centrado en lo cuantitativo, más centrado en el experimento. No los quiero marear con esto, chiquines, porque sé que esto no va al grano, pero sí sepan que a mediados del siglo XX empiezan a surgir, ¿tá? Desde las ciencias sociales, algunos investigadores que empiezan a pensar que el método cuantitativo, es decir, el matemático, no funciona del todo para entender algunos elementos de la sociedad y de la humanidad. ¿Tá? En otras palabras, chicos, la matemática, la estadística, lo cuantitativo, es una muy buena herramienta si estamos hablando de estudiar, por ejemplo, un objeto. ¿Tá? Si yo agarro, por ejemplo, no sé, este celular y le aplico una fuerza determinada,
¿tá? Lo que va a ocurrir es, o sea, imagínense que tengo este celular, algún experimento. Yo a este celular le aplico una fuerza determinada o algo determinado, y este celular siempre, se supone, va a reaccionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque el celular que tengo acá es un objeto que no tiene pensamientos, emociones, no tiene sentimientos, no tiene nada. Es decir, es un objeto. ¿Tá? Entonces yo puedo estudiarlo de forma, por así decirlo, objetiva. Yo le aplico una fuerza, el celular le pasa esto. Y siempre que haga eso, el celular seguramente se va a comportar de la misma manera. Pero no es así el ser humano. El ser humano tiene características que no tienen nada que ver con los objetos que tradicionalmente estudia, por ejemplo, la física o la química. El ser humano tiene un pensamiento, tiene imaginación, tiene inventiva, tiene valores, tiene montones de elementos. Aguántenme un segundo porque mi perro me está atomizando y ya me tiene podrido. Aguántenme un segundo. A ver, seguimos. Seguimos. Está re denso mi perro, mal. Está demasiado demandante hoy. Eh, Entonces, cuando estudiamos al ser humano, evidentemente, chiles, no podemos utilizar, o sea, no podemos, no siempre una fórmula matemática va a englobar de forma perfecta, ¿tá? El cómo actúa, porque el ser humano tiene la capacidad de incorporar información y modificar, de alguna manera, su comportamiento en base a diferentes cuestiones. Por ejemplo, agarro a alguno de ustedes y le aplico el mismo estímulo y no necesariamente siempre van a actuar de la misma manera. En algún momento capaz que actúan de manera que no les importa lo que pasa, en otros momentos ustedes se enojan, y esto está determinado porque el humano tiene emociones, ¿tá? Tiene pensamientos, de repente un día está cansado y actúa de una manera, y otro día frente al mismo estímulo actúa de otra manera, y esta variación tan particular en el ser humano, es tan complejo de estudiar, que estos investigadores se dieron cuenta de que no podían estudiar la profundidad y la riqueza de la mente humana solamente aplicando un método matemático, cuantitativo y numérico. ¿Lo puedo usar? Sí, obvio, me da enormes beneficios, puedo hacer enormes y hermosas gráficas para mostrar valores, pero a la hora de entender la profundidad de por qué una persona hace lo que hace, por ejemplo, por qué una persona toma las decisiones que toma, nos quedamos un poco cortos, ¿tá? Nos quedamos un poco cortos si utilizamos meramente el enfoque cuantitativo, ¿tá? Es por eso que empieza a surgir desde las ciencias sociales investigadores que impulsan lo que serían los métodos cualitativos, ¿tá? Y el método cualitativo, como lo dice la palabra, no se centra en la matemática y en lo numérico, sino que se centra, por ejemplo, en el discurso, ¿tá? Se centra en el diálogo, se centra en la interpretación de información, ¿tá? Y para que tengan un ejemplo, podemos pensar que una de las herramientas principales del método cualitativo es precisamente la entrevista, que ustedes habrán visto varias veces, una entrevista en un programa de televisión, cuando entrevistan a un famoso, cuando entrevistan a un jugador de fútbol, o cuando entrevistan a un pensador o a un escritor. Eso, ¿tá? Si alguna vez vieron la Caja Negra, que es un programa muy bueno que daban en YouTube de entrevistas, eso es enfoque cualitativo, ¿tá? Es un enfoque donde extraemos enorme cantidad de información, ¿tá? Pero desde otra perspectiva, ¿tá? Desde otra perspectiva que no es la matemática. ¿Está? Va por ese lado. ¿Me van siguiendo? Chines, ¿vamos bien? ¿Hasta acá? Sí, ¿Sí? ¿Está? Eh, bueno, continuando. Cuando yo les aviso cuando se está por terminar el tiempo, porque todavía quedan 7 minutos, cuando termine el tiempo, obviamente hacemos como hicimos todo el semestre pasado, que es, esperamos 9 minutos y volvemos a entrar al Zoom, ¿tá? Porque obviamente en la segunda parte del Zoom me voy a enfocar en las características del método Quanti y Quali, ¿tá? Esto es como quien dice la introducción. ¿Tá? Entonces, chiquines, de esta manera es que surgen, ¿tá? Los métodos, o sea, surgen no, en realidad, como le digo, ya en psicología, en otros lados ya venían de antes también, pero empiezan a proliferar los enfoques cualitativos. Y la pregunta que yo les hago es, chiquines, ¿cómo piensan que reaccionaron los investigadores cuantitativos, ¿tá? Los científicos tradicionales, frente a, a este enfoque nuevo cualitativo que se quería impulsar desde las ciencias sociales? ¿Cómo creen que reaccionaron? Con rechazo, exactamente, con rechazo, porque consideraban que este método no era precisamente científico.
que no tenía las características tan estructuradas y perfectamente detalladas que hacen y que conlleva lo que es el considerado el método científico tradicional. Sin embargo, Ulises, por más que es verdad esto, no es mentira, es verdad que hasta cierto punto el método cualitativo no posee la rigurosidad, no posee las características tan estructuradas, estandarizadas que te brinda la matemática, es verdad, no es tan verificable como lo es el método cuantitativo, pero se terminó con el correr del tiempo ganando su lugar el método cualitativo porque literalmente funcionaba, ¿tá? Brindaba Mira, información extremadamente rica. Por eso es que el método cualitativo hoy en día ya no es tan rechazado a nivel académico, sino que al contrario se articula con el método cuantitativo. ¿Por qué, Ulises? Porque el método cualitativo, mal o bien, tiene un enfoque que permite extraer una densidad de información que literalmente la metodología cuantitativa no puede acceder. Chines, estamos hablando ahora de las ciencias sociales, que se parecen a las ciencias que ustedes realizan. No estoy hablando de la matemática o la física. La física obviamente jamás va a adoptar el método cualitativo porque no le sirve, no le interesa. Lo que estudia la física está perfecto que se estudie con el método cuantitativo y nada más. Estoy hablando de las ciencias que estudian comportamientos humanos, ¿tá? Comportamientos y enfoques humanos. Por lo tanto, los métodos cualitativos literalmente se ganaron su lugar demostrando que pueden extraer una cantidad de información que ni a palos puede acceder el método cuantitativo. Es tan simple como esto, Ulises. Yo les planteo. Imagínense que ustedes quieren saber la vida, tienen adelante a ustedes una persona que les parece que tiene una vida súper interesante y quieren saber todo de esta persona, una persona famosa, imagínense, célebre por algún punto y ustedes quieren saber sobre su vida, conocerlo en profundidad, saber más cómo es esta persona. ¿Qué le van a aplicar, Ulises? ¿Una encuesta estandarizada? ¿Tá? ¿O una entrevista abierta? ¿Qué utilizarían ustedes? una entrevista abierta. Una entrevista abierta, la entrevista que ustedes consideran, y yo estoy de acuerdo, sería la mejor forma de conocer en profundidad y saber más de la información de esta persona que la encuesta. La encuesta te puede dar información, obvio, montones, y capaz que muy valiosa también. Pero si yo quiero conocer más en profundidad ciertas realidades, conocer un poco más la subjetividad de ciertas personas, por ejemplo, que es muchas veces esencial en las ciencias sociales, entonces el método cualitativo es una riquísima herramienta que no vale la pena descartarla únicamente porque no tenga el mismo nivel de verificación o rigurosidad que la método cuantitativo. Cuando digo rigurosidad no me refiero a que vamos a ver que no es que sea un tiro al aire lo cualitativo, no, no. Créanme que hay toda una estructura de cómo llevarlo a cabo bien. ¿Está? Como es, no, exactamente, como pusieron acá en el chat, no va a dar el detalle y no lo macro, exacto. Lo que hace es la metodología cualitativa es ir más al detalle y capaz que no te da un valor, una idea estadística numérica macro general de lo que ocurre, pero sí te va a los casos concretos y te permite entenderlos. Por eso yo les hablaba hoy del psicoanálisis, que ya aplicaba eso. El psicoanálisis siempre utilizó como enfoque psicológico la idea esta del diálogo, ¿tá? Con el paciente para poder adentrarse en ese mundo interno. Y acá viene el punto importante. Los métodos cuantitativos, chiquines, no consideran que exista un mundo interno. O mejor dicho, capaz que existe, pero no tenemos acceso, no sabemos cómo sacar información de ese mundo interno, por así decirlo. Por lo tanto, nos quedamos con lo exterior, con lo que la persona exterioriza. Mientras que, por ejemplo, el psicoanálisis sí consideraba que hay un mundo interno y le llamaba a este mundo interno el inconsciente. ¿Tá? Y a partir del enfoque psicoanalítico se podía acceder a este mundo. Después podremos discutir si está bien o no, no importa. Yo lo que les estoy mostrando, chines, es cómo diferentes enfoques ocurrían y cómo había enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. Entonces, Ulises, repitiendo, ¿quiere decir esto que desde ahí las ciencias sociales son cualitativas? No. O sea, están
en coexistencia lo quanti y lo quali hoy por hoy en las ciencias sociales. Si en la sociología sigue habiendo un enfoque muy fuerte estadístico, ustedes lo ven todos los días cuando prenden la televisión para ver los resultados de las elecciones, es decir, de cómo van las elecciones que van nacionales, quién tiene más votos, qué partido tiene más votos, todo eso es sociología estadística, chines. Pero también hay toda una rama que surgió, como les digo, más desde a mediados del siglo XX, que es ese enfoque más centrado en el discurso, en lo que la persona dice, en la interpretación más profunda de ciertos datos. ¿Está? Bien, chines, voy a cortar por acá, ¿está? Y ahora en 9 minutos, recuerden que cuando se acuerdan que lo del semestre pasado, ¿no? Que cuando termina un Zoom no me deja entrar automáticamente enseguida al otro Zoom. El Zoom, como no lo pago, me dice que tengo que esperar 9 minutos, ¿está? Así que lo digo esto por si alguno no se acuerda del semestre pasado. Así que voy a cortar el Zoom acá y ahora en 9 minutos yo les mando un mensaje al grupo WhatsApp, se conectan, ¿está? Y seguimos con, ahora sí, con la parte final de la clase, que son las características del método cuantitativo y las características del método cualitativo. ¿De acuerdo? Bárbaro, ¿Tá? Los espero, genial. somos 16, ya cierro acá.